Hola, ¿qué tal? Soy Marco Baldo La Foca Leopardo y el día de hoy les voy a leer un texto que me han pedido y que también tenía ganas de leer hace mucho porque es emblemático. De nuestro querido Juan Rulfo, el que da título a su libro de cuentos que es maravilloso y se titula El llano en llamas. Y dice así: ¡Viva Petronilo Flores! El grito se vino rebotando por los paredones de la barranca y subió hasta donde estábamos nosotros. Luego se deshizo. Por un rato, el viento que soplaba desde abajo nos trajo un tumulto de voces amontonadas, haciendo un ruido igual al que hace el agua crecida cuando rueda sobre pedregales. Enseguida, saliendo de allá mismo, otro grito torció por el recodo de la barranca, volvió a rebotar en los paredones y llegó todavía con fuerza junto a nosotros. ¡Viva mi general Petronilo Flores! La perra se remó a donde estaban los cuatro y les dijo: síganme, muchachos, vamos a ver qué toritos toreamos. Los cuatro hermanos Benavides se fueron detrás de él, agachados. Nosotros seguimos allí, sin movernos. Estábamos alineados al pie del lienzo, tirados panza arriba como iguanas calentándose al sol. De repente sonó un tiro. Lo repitió la barranca como si estuviera derrumbándose. ¿Qué fue?, preguntó Pedro Zamora, todavía medio amodorrado por la siesta. Entonces el chihuila se levantó y, arrastrando su carabina como si fuera un leño, se encaminó detrás de los que se habían ido. Voy a ver qué fue lo que fue, dijo, perdiéndose también como los otros. El chirriar de las chicharras aumentó de tal modo que nos dejó sordos y no nos dimos cuenta de la hora en que ellos aparecieron por allí. Cuando menos acordamos, llegó la señal. Se oyó un chiflido y comenzó la tracalera. Fue fácil. Casi tapaban el agujero de las troneras con su bulto, de modo que aquello era como tirarles a boca de jarro y hacerles pegar tamaño respingo de la vida a la muerte sin que apenas se dieran cuenta. Para la siguiente descarga tuvimos que esperar. Alguno de nosotros gritó: ¡Viva Pedro Zamora! Y del otro lado respondieron, casi en secreto: ¡Sálvame, patroncito! ¡Sálvame! ¡Santo niño de Atocha, socórreme! La tercera descarga nos llegó por detrás. Brotó de ellos, haciéndonos brincar hasta el otro lado de la cerca, hasta más allá de los muertos que nosotros habíamos matado. Luego comenzó la corretiza por entre los matorrales. Sentíamos las balas pajueleándonos los talones, como si hubiéramos caído sobre un enjambre de chapulines. Nos quedamos agazapados detrás de unas piedras grandes, resollando fuerte por la carrera. Solamente mirábamos a Pedro Zamora preguntándole con los ojos qué era lo que nos había pasado. Pero él también nos miraba sin decirnos nada. Estaba haciendo sus cuentas con los ojos, con aquellos ojos que él tenía, todos enrojecidos, como si los trajera siempre desvelados. Sabía ya cuántos éramos los que estábamos ahí, pero parecía no estar seguro todavía. Por eso nos repasaba una y otra vez. Enseguida, atragantándose como si tragara un buche de coraje, les gritó a los joseses: ¡Ya sé que falta su padre, pero aguántense! ¡Aguántense tantito! ¡Iremos por él! Los joseses se acuclillaron en silencio. Cuando empezó a bajar la noche, todo parecía estar en calma. De vez en cuando se oían los aullidos de los coyotes. «¡Epa, tú, pichón!», me dijo Pedro Zamora. «Te voy a dar la encomienda de que vayas con los joseses hasta la piedra lisa y vean a ver qué les pasó a la perra. Si está muerto, pues entiérrenlo y hagan lo mismo con nosotros». «Eso haremos». Y nos fuimos. Los coyotes se oían más cerquita cuando llegamos al corral donde habíamos encerrado la caballada. Encontramos al resto de los cuatro encaramados uno encima de otro, como si los hubieran apilado allí. Les alzamos la cabeza y se las angoloteamos un poquito para ver si alguno daba todavía señales, pero no, ya estaban bien difuntos. Aquel fue el último agarre que tuvimos con las fuerzas de Petronilo Flores. Después ya no peleamos. Ya nadie nos tenía miedo. Ya nadie corría gritando: ¡Ahí vienen los de Zamora! Había vuelto la paz al Llano Grande, pero no por mucho tiempo. Hacía cosa de 8 meses que estábamos escondidos en el escondrijo del Cañón Tocín. Esperábamos dejar pasar los años para luego volver al mundo, cuando ya nadie se acordara de nosotros. Pero en eso apareció un tal Armancio Alcalá, que era el que hacía los recados y las cartas a Pedro Zamora. Fue de mañanita, mientras nos ocupábamos en destazar una vaca, cuando oímos el pitido del cuerno. Venía de por el rumbo del llano. Era como el bramido de un toro, primero agudo, luego ronco,
luego otra vez agudo. Y ya estaba para salir el sol cuando el tal Alcalá se dejó ver, asomándose por entre los sabinos. Traía terciadas 2 carrilleras con cartuchos del 44. Si no tienen nada que hacer, pónganse listos para salir a San Buenaventura. Allí los está guardando Pedro Zamora. En mientras, yo voy un poquito más abajo a buscar a los zanates. Luego volveré. Al día siguiente volvió, ya de atardecida. Y sí, con él venían los zanates. En el camino conseguiremos caballos, nos dijo, y lo seguimos. Desde mucho antes de llegar, nos dimos cuenta de que los ranchos estaban ardiendo. De las trojas de la hacienda se alzaba la más alta llamarada, como si estuviera quemándose un charco de aguarrás. Las chispas volaban y se hacían rosca en la oscuridad del cielo, formando grandes nubes alumbradas. De allí nos encaminamos hacia San Pedro, le prendimos fuego y luego le emprendimos rumbo al Petacal. Era la época en la que las milpas se veían secas y dobladas por los ventarrones que soplan sobre el llano, así que se veía muy bonito ver caminar el fuego en los potreros, ver hecho una pura brasa casi todo el llano en la quemazón aquella, con el humo ondulando por arriba, aquel humo oloroso a carrizo y a miel, porque la lumbre había llegado también a los cañaverales. Y de entre el humo íbamos saliendo nosotros, como espantajos, con la cara tiznada, arreando ganado de aquí y de allá para juntarlo en algún lugar y quitarle el pellejo. Ese era ahora nuestro negocio, los cueros de ganado, porque, como dijo Pedro Zamora, esta revolución la vamos a hacer con el dinero de los ricos. Ellos pagarán las armas y los gastos que cueste esta revolución que estamos haciendo. Los federales se habían ido por el rumbo de Autlán. Se fueron y nos dejaron solos en el Cuatescomate. Allí hubo modo de jugar al toro. Se habían quedado olvidados 8 soldados, además del administrador y el caporal de la hacienda. Fueron 2 días de toros. Tuvimos que hacer un corralito para que sirviera de plaza. Y nosotros nos sentamos sobre las trancas para no dejar salir a los toreros, que corrían muy fuerte en cuanto veían el verduguillo con los que lo quería cornear Pedro Zamora. Los 8 soldaditos sirvieron para una tarde, los otros 2 para la otra, y el que costó más trabajo fue aquel caporal flaco y largo como una garrocha, que escurría el bulto solo con ladearse un poquito. En cambio, el administrador se murió luego. Estaba chaparrito y guachón, y no usó ninguna maña para sacarle el cuerpo al verduguillo. Se murió muy callado, casi sin moverse, y como si él mismo hubiera querido ensartarse, pero el caporal sí costó trabajo. Pedro Zamora les había prestado una cobija a cada uno, y esa fue la causa de que al menos el caporal se haya defendido tan bien de los verduguillos, con aquella pesada y gruesa cobija, pues en cuanto supo a qué atenerse, se dedicó a sangolotear la cobija contra el verduguillo que se le dejaba ir derecho, y así lo capoteó hasta cansar a Pedro Zamora. Se veía en las claras lo cansado que ya estaba de andar correteando al caporal, sin poder darle sino unos cuantos pespuntes, y perdió la paciencia. Dejó las cosas como estaban, y de repente, en lugar de tirar derecho como hacen los toros, le buscó al del Cuatescomate las costillas con el verduguillo, haciéndole a un lado la cobija con la otra mano. El caporal pareció no darse cuenta de lo que había pasado, porque todavía anduvo un buen rato sacudiendo la frazada de arriba abajo, como si se anduviera espantando las avispas. Solo cuando vio su sangre dándole vueltas por la cintura, dejó de moverse. Se asustó y trató de taparse con sus dedos el agujero que se le había hecho en las costillas, por donde le salía en un solo chorro la cosa aquella colorada que lo hacía ponerse más descolorido. Luego se quedó tirado en medio del corral, mirándonos a todos, y allí se estuvo hasta que lo colgamos, porque de otra manera hubiera tardado mucho en morirse. Pero la cosa se descompuso por completo desde el descarrilamiento del tren en la cuesta de Sayula. De no haber sucedido eso, quizá todavía estuviera vivo Pedro Zamora y el Chino Arias y el Chihuila y tantos otros. Todavía veo las luces de las llamaradas que se alzaban allí, donde apilaron a los muertos. Los juntaban con palas o los hacían rodar como troncos hasta el fondo de la cuesta, y cuando el montón se hacía grande, lo empapaban con petróleo y le prendían fuego. Tantito antes no sabíamos bien a bien lo que iba a suceder. Habíamos abierto los rieles allí donde el tren iría a entrar en la curva. Hicimos eso y esperamos. La madrugada estaba comenzando a dar luz a las cosas. Se veía ya casi claramente a la gente apeñuscada en el techo de los carros. Se oía que algunos cantaban. Eran voces de hombres y de mujeres. Pasaron frente a nosotros, todavía medio ensombrecidos por la noche, pero pudimos ver que eran soldados con sus galletas. Esperamos. El tren no se detuvo. De haber querido lo hubiéramos tiroteado, porque el tren caminaba despacio. Hubiéramos podido hasta platicar con ellos un rato, pero las cosas eran de otro modo. Ellos empezaron a darse cuenta de lo que les pasaba cuando sintieron bambolearse los carros.
cimbrarse el tren como si alguien lo estuviera sacudiendo. Luego la máquina se vino para atrás, arrastrada y fuera de la vía por los carros pesados y llenos de gente. Daba unos silbatazos roncos y tristes y muy largos, pero nadie le ayudaba. Seguía hacia atrás arrastrada por aquel tren al que no se le veía fin, hasta que le faltó la tierra y yéndose de lado cayó al fondo de la barranca. Entonces los carros la siguieron, uno tras otro, a toda prisa, tumbándose cada uno en su lugar allá abajo. Después se quedó todo en silencio, como si todos, hasta nosotros, nos hubiéramos muerto. Cuando los vivos comenzaron a salir de entre las astillas de los carros, nosotros nos retiramos de allí, acalambrados de miedo. Estuvimos escondidos varios días, pero los federales nos fueron a sacar de nuestro escondite. Ya no nos dieron paz. Era raro que no viéramos colgado de los pies a alguno de los nuestros en cualquier palo de algún camino. Allí duraban hasta que se hacían viejos y se arriscaban como pellejos sin curtir. Los opilotes se los comían por dentro, sacándoles las tripas, hasta dejar la pura cáscara. Y como los colgaban alto, allá se estaban campaneándose al soplo del aire muchos días, a veces ya nada más las puras tilangas de los pantalones, bulléndose con el viento como si alguien las hubiera puesto a secar allí. Por eso decidimos separarnos los últimos, cada quien arrendando por rumbo distinto. Con Pedro Zamora anduve cosa de 5 años. Después ya no lo volví a ver. Dicen que se fue a México detrás de una mujer, y que por allá lo mataron. Es todavía la hora en que no ha vuelto. Lo mataron por allá. Uno que estuvo conmigo en la cárcel me contó de que lo habían matado. Yo salí de la cárcel hace 3 años. Me castigaron allí por muchos delitos. Pero no porque hubieran dado con Pedro Zamora. Eso no lo supieron ellos. Me agarraron por otras cosas. Entre otras por la mala costumbre que yo tenía de robar muchachas. Ahora vive conmigo una de ellas. Quizá la mejor y más buena de todas las mujeres que hay en el mundo. La que estaba allí, afuera de la cárcel, esperando quién sabe desde cuándo a que me soltaran. «Pichón, te estoy esperando a ti», me dijo. Yo entonces pensé que me esperaba para matarme. Volví a sentir el agua fría de la tormenta que estaba cayendo sobre Telcampana esa noche que entramos allí y arrasamos el pueblo. Casi estaba seguro de que su padre era aquel viejo al que alguno de nosotros le descerrajó un tiro en la cabeza mientras yo me echaba a su hija sobre la silla del caballo y le daba unos cuantos coscorrones para que se estuviera en paz y no me siguiera mordiendo. Era una muchachita de unos 14 años, de ojos bonitos, que me dio mucha guerra y me costó buen trabajo amansarla. «Tengo un hijo tuyo», me dijo después. «Allí está», y apuntó con el dedo a un muchacho largo con los ojos azulados, y el muchacho se quitó el sombrero. Era igualito a mí, con algo de maldad en la mirada. «También a él le dicen el Pichón», volvió a decir la mujer, aquella que ahora es mi mujer. «Pero él no es ningún bandido ni ningún asesino. Él es gente buena». Yo agaché la cabeza. Y ya. Bueno, eso es El Llano en Llamas, uno de los relatos más representativos de la literatura de Rulfo y de un tiempo que se vivió en México hace ya algunos años, quizá un siglo, una cosa así. Espero que les haya gustado y que se hayan podido imaginar todas las cosas que el relato tenía. Yo le mando un saludo muy cariñoso a todos mis fans, un saludo especial a Tito Stop Motion, y recomiendo su canal donde estuve viendo unos stop motion que el muchacho se le ocurra muchísimo, se pasa horas haciendo ahí un par de cosillas interesantes. Y bueno, a todos los demás un saludo muy cariñoso, nos vemos en la siguiente, abrazos para ellos, besos para ellas, nos vemos, bye. ¡Viva Petronilo Flores! Corte, dice que es un grito y eso fue una mariconería. ¡Mancio! Lo siento, sigo yo. Fue de mañanita. ¿Tú conociste a Herculano? Le decían Herculito. Y al señor Profundo, ¿sabes cómo le decían? Bueno, cuando le decían Don Profundillo. Bueno, sigo yo. Y esa fue la causa de que al menos el caporal se haya defendido también de los vergudillos. ¿Qué dije? ¿Cuál del cuatro? ¿Cómo? Es que pinche nombre. La tormenta que estaba cayendo sobre Telcampana. Pinche nombre. Otra vez. Ese Jalisco. Telcampana. Ya lo tengo. Va, a tres. Esa noche que entramos allí y arrastramos el pueblo. No, el pueblo no se arrastra, idiota. Se arrasa. Toma 4.